te bendiga, iglesia. Dios te bendiga más. ¿Estamos tristes o qué? No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Puedes mover para tener espacio. Me gusta de repente moverme un poco. No se me duerman, amén. Ok, entonces estamos en el capítulo 4, versículo 1, voy a tratar de ser breve. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y al pie de la letra dice así: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro Padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Pregunto, ¿dice así su Biblia? Gloria a Dios, verso 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Pregunta. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Voy a pedirles en el amor del Señor que se ponga sobre sus pies para orar, para encomendar este tiempo al Señor. Padre Celestial, bendito Dios que habitas en gloria, estamos aquí delante de ti, Señor, reconociendo, Señor, que necesitamos de tu palabra, Señor. Cuando me presento delante de ti, Señor, no me presento porque lo sé todo, Señor, sino porque necesito de tu amor, necesito de tu misericordia, Padre, necesito de tus bondades, Señor. Cuando me presento, Señor, a este lugar, no me presento, Padre, para dirigirme al hombre con palabras vanas, Señor, sino porque reconozco, Señor, que en ti está la sabiduría, Padre, en ti está la inteligencia, Señor, en ti, oh Señor, ante ti se doblará toda rodilla, Padre. Por eso, Señor, es menester nuestro el presentarnos delante de ti con oración y con acción de gracias, Padre. Mira este grupo de hermanos que se han hecho presentes, Señor, aquí en este lugar, Padre. Han venido, Señor, con la única intención, la ilusión de exaltar tu nombre, Señor, sobre toda cosa, Padre, para que seas glorificado, Señor, junto a todo el planeta, Señor, que se ha congregado de alguna manera en este día, Padre, para exaltar tu nombre, Padre. Me quito del medio para que seas tú hablando a tu pueblo, Padre. Te pido que reprendas, Señor, a todo espíritu inmundo, Padre, que esté en este lugar, Señor, sembrando discordia, Padre, para que podamos escudriñar tu palabra de una manera que no haya turbación. Gracias te doy, Señor, y me pongo nuevamente en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. ¿Puede tomar asiento, amado hermano? Hemos orado ya. Cuando abrimos una carta de la Biblia, ya sea el libro de Romanos o el de Efesios, lógicamente se conoce como de origen epistolar, de género epistolar. Y las cartas de género epistolar son diferentes a las de género histórico. Por ejemplo, el libro de los Hechos es un libro histórico, así como lo puede ser los 4 evangelios de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tenemos también libros como el de las crónicas, que son históricos. Pero ¿qué es lo que caracteriza a los de género de las epístolas, de epistolar? Pues de que vienen enseñanzas teológicas, vienen instrucciones doctrinales. Por lo tanto, nosotros tenemos que estudiar la epístola de lo macro a lo micro. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros con una vista panorámica completa de los 66 libros de la Biblia, vamos a estudiar este capítulo. También es necesario pasar por el filtro de todo el libro de Romanos, pasar por el filtro cada versículo que nosotros vayamos a estudiar, y que cada versículo pueda pasar también por el filtro del capítulo completo. Y no podemos aislar textos, ¿ok? Por ejemplo,
desde el versículo 1 hasta el versículo 12, no tiene otra cosa en mente el apóstol, sino de presentar que la gracia es mayor que la circuncisión. No olvidemos que la circuncisión fue dada mucho antes, pero mucho antes que la ley se diera. Y del versículo 13 hasta que termina el capítulo, la idea del apóstol, la enseñanza apostólica, es de presentar por encima incluso de la misma ley, la misma Torah, poner por encima la gracia también. ¿Ok? ¿Estamos? Ahora, el escritor cuando comienza a escribir este capítulo, o más bien dicho, en lugar de decir comienza a escribir, más bien dicho que continúa dictando esta epístola, esta carta, porque recordemos que la carta originalmente no fue escrita con capítulos y versículos, sino que venía y se leía corrida, pero él estaba tratando de tomar la atención de los oyentes, de la audiencia allá en Roma, y él quería resolver algunos conflictos que se pudieran estar dando, no sé, tal vez la confusión, pero Pablo quería presentar un evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo, y tenemos que tomar en cuenta también que la iglesia en Roma era una iglesia multicultural, porque tenía judíos que habían sido alcanzados por el evangelio, y tenía también gentiles de diversas nacionalidades. Había griegos, había romanos, ¿sí? Y a veces podían surgir algún tipo de desacuerdos, ¿okay? Y nos dan algunas claves. Por ejemplo, en el libro de Gálatas podemos ver que los judíos querían judaizar a los gentiles, y los gentiles venían arrastrando también otras tendencias culturales paganas. Y en el versículo 1, el apóstol lanza una pregunta retórica, diciendo: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Aquí la palabra para carne, en el griego koiné, que no era un griego culto, ¿verdad? Es la palabra sarx, la carne, y se refiere a la carnalidad, se refiere a lo material, a lo físico, no se refiere tanto a lo emocional o a lo psicológico, no, se refiere más bien a la carnalidad. Entonces, si la pregunta es así, ¿qué halló, qué consiguió Abraham, nuestro padre, en lo material, en la carne? Pues es interesante la pregunta. Podemos decir, sabemos por la historia, que Abraham había alcanzado cierta posición económica, porque Abraham tenía más de un esclavo, Abraham tenía gran cantidad también de bestias de carga, tenía Abraham camellos, caballos, pues estaba económicamente bien parado en ese aspecto. Y en la mente de un judío que todavía no venía declarando esto, sí, pero posteriormente en Abraham vendría esa descendencia, ese linaje, esa gran nación. Pero en el pensamiento de ellos, y incluso hoy en día, la gente quiere pedir la bendición de Dios por medio de lo monetario, por medio de la posición económica que pueda tener el ser humano. Y creían también que la pobreza era el peor castigo, la peor maldición que el ser humano podía tener. Porque decían ellos: no, pues es que si tienes dinero y tienes una enfermedad, pues con tu dinero puedes contratar un buen médico, un buen doctor. Y el que no tiene dinero, ¿qué va a hacer? Creían ellos. Pero nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, enseñó otra cosa completamente diferente. Nuestro Señor
Jesucristo enseñó que más allá de estar pobre, tener los bolsillos secos, la peor maldición que el ser humano podía tener era estar separado de la gracia de Dios. Y decía también nuestro Señor Jesucristo que la mejor bendición que el hombre podía alcanzar no era la posición económica, no era el dinero que podía estar trayendo, no era así. La mejor bendición que al ser humano le podía pasar era el ponerse a cuentas con Dios, y esa es la mayor bendición, la reconciliación con Dios. ¿Ven? ¿Estamos aquí? Esa era la mejor bendición que el hombre podía experimentar en su vida. Así que el verso 2 nos dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Okay? El 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como ¿qué? Como deuda, dígalo fuerte. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Miren lo que está presentando el apóstol aquí. Él estaba haciendo una diferencia, de alguna manera, entre ¿cómo titulamos? Pregunto, ¿cómo titulamos la enseñanza de hoy? La justicia del hombre contra la justicia de Dios. Entonces él estaba haciendo una diferencia. ¿Okay? Por ejemplo, en el caso de la justicia, ¿qué es la justicia? La justicia es dar a cada cual de acuerdo a lo que se merece. Esa es la justicia, es lo justo. ¿Okay? Y si ustedes han observado, hay un símbolo por el cual se dibuja para hacer alusión a la justicia. Es una mujer que tiene una venda en sus ojos, tiene una balanza en la mano, y la balanza no se inclina ni para la izquierda ni para la derecha. ¿Okay? Eso significa que la justicia es ciega, y por ser ciega no mira rasgos físicos, no mira posición económica, no mira género. Si es hombre o mujer, el que la hace, la paga. Así es, la justicia es dar a cada quien lo que merece. Pero en el caso de la gracia es totalmente otra cosa. En el caso de la gracia es un regalo no merecido, y por ser un regalo o un don, la persona ni lo puede exigir, pero sí puede hacer una cosa, ya sea rechazarlo o lo puede recibir si él quiere. ¿Okay? Lo que se conoce como libre albedrío. Repito, lo puede porque es un obsequio. Él puede rechazarlo, ese regalo, o lo puede aceptar, pero no lo puede exigir. ¿Okay? Entonces, vamos a ir a ver las dos parábolas para aclarar esto más profundamente, traer un poco de más luz. La primera la vamos a ver en Mateo 22, 1. Mateo capítulo 22, versículo 1. No sin antes decir que las parábolas que nuestro Señor Jesucristo enseñó, si bien sí eran enseñanzas que Él inventaba, representan una verdad espiritual. Que es tan importante como la misma palabra de Dios. Tiene una validez, pero que no se imagina usted, son verdades espirituales que no se pueden hacer a un lado. Esta parábola es la parábola de la fiesta de bodas. El versículo 22, capítulo 22, verso 1. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta
de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados que aquí he preparado mi comida, mis toros, mis animales y engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y el otro, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó a la ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, a los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halláis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Gloria a Dios. Aquí podemos ver un trasfondo que representa esta parábola. Número 1, dice que envió a los siervos a llamar algo que ya estaba preparado. Ese llamamiento es lo que se conoce como predicar el Evangelio. ¿Okay? Podemos ver que ya estaba preparado todo. Hay un pasaje paralelo que se encuentra en Lucas capítulo 14. La concordancia nos envía para allá. Y allá encontramos que ese rey que manda a sus súbditos a la cena, pues algunos lo rechazaron. ¿Qué acabamos de decir hace 5 minutos acerca de la gracia? Pues que la persona en su libre albedrío puede dejarla ir o puede aceptarla. En este caso ellos tenían la invitación, tenían la mesa preparada, pero ellos dijeron: no queremos ir, tenemos cosas más importantes y no tenemos tiempo. ¿Okay? Entonces dice que el rey mandó a traer a los mancos, a los cojos, a los ciegos, a los paralíticos, y ellos sí gustaron en la cena de bodas. El primer grupo representa el pueblo judío. El segundo grupo representa el pueblo gentil. ¿Okay? Pero también encontramos que en las verdades espirituales, ese padre de familia o ese rey es Dios Padre, ¿sí? Y que el Hijo es nuestro Señor Jesucristo, el Rey soberano por excelencia. ¿Ok? Y encontramos también en otros pasajes que Jesucristo es la puerta. Jesucristo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Ok? Pero hay otras puertas que el ser humano tristemente busca, su propia justicia. ¿Ok? ¿Y qué representan las ropas viles en la Biblia? Las ropas viles representan la mancha de nuestro pecado, ¿sí? La mancha de nuestros pecados. Y cuando hace vestir el rey de ropas de gala a los invitados, ese es la que nos limpia de todo pecado. ¿Okay? La santidad sin la cual nadie verá al Señor. Por lo tanto, no se haga ilusiones vanas, renuncie a su propia justicia y
y vaya a la verdadera justicia que es en Cristo Jesús. Entonces, de alguna manera se había metido aquí una persona que no estaba vestida en ropa de gala, no había pasado por la puerta. Amén. Que es Cristo. San Juan capítulo 10, versículo 1, un verso muy conocido. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Vamos a ir a la segunda parábola que se encuentra en Mateo 10, capítulo 20, versículo 1. Esta también nos puede dar un amplio panorama acerca de la gracia y la justicia. Dice el verso 1, capítulo 20, pueden ir ahí: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Verso 3. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: ¿y también vosotros a mi viña? Y os daré lo que sea justo. Nos detenemos ahí. ¿Qué era el significado de la justicia? Dijimos que era dar a cada quien lo que se merece. Y así le está diciendo en el verso 4, lo voy a leer otra vez. Y les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Verso 7. Le dijeron: ¿por qué nadie nos ha contratado? Él les dijo: ¿y también vosotros a dónde? A la viña. Y recibieron lo que sea justo. Si seguimos leyendo, no se los voy a resumir para no extendernos tanto. Seguimos leyendo. ¿Qué es lo que pasa, a ver, con aquellos que habían llegado desde temprano a la hora de la paga? ¿Qué pasó? A ver, ¿quién se acuerda? Se enojaron. ¿Por qué? Exactamente. Incluso ellos estaban exigiendo que les pagara más. Pero ¿qué quedamos que era la justicia? Dar a cada quien lo que es justo. Entonces ellos, ¿por qué estaban reclamando más? ¿Sí? Que habíamos quedado que cuando algo es dado, esa es la gracia. Entonces vemos que al segundo grupo sí hubo gracia, o sea que les dio lo mismo y ellos no lo esperaban. Entonces habíamos dicho que en la gracia tú no puedes exigir, y los otros estaban exigiendo. No sabemos porque la historia ya no nos cuenta más, pero a lo mejor ya habían hecho el trabajo mal, a lo mejor habían hecho un despilfarradero de uvas, no nos dice, pero por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, no nos captemos los que tenemos 10, 11, 13, 15 años en el Evangelio, de los que van llegando. ¿Okay? Pero verdaderamente la enseñanza de Dios y la verdad espiritual de aquí es que también los que llegaron temprano a la viña del Señor es el pueblo judío nuevamente. Los que estaban ignorados ahí en la plaza, que nadie les hacía caso, eso era el pueblo gentil, nosotros, ajenos a los pactos de Dios, ajenos a las promesas, y no había quien diera un peso por nosotros, hasta que vino Jesucristo en semejanza de hombre, sujeto a la ley, y nos libertó de la esclavitud de la ley, tanto a judíos
como a gentiles. ¿Okay? Vamos a volver a Romanos 4. Había dado la enseñanza a algún hermano aquí en el capítulo 3 de Romanos, y recordando un poco, ahí Pablo estaba acusando tanto a judíos como a gentiles. ¿Okay? A veces cuando uno se para a predicar, hay personas que se molestan cuando la palabra de Dios nos insta, porque nos sujetamos a lo que tenemos que enseñar, la enseñanza, el pasaje que nos dieron los ancianos. Y a veces la palabra, como puede venir la felicitación para el creyente, a veces puede venir exhortación a la iglesia, y a veces hay hermanos que se pueden molestar cuando el otro hermano exhorta y comienza a predicar: si no os arrepentís, pereceréis de igual manera. ¿O acaso creen ustedes que son mejores que aquellos? ¿O acaso la letra te va a salvar? Pues también el Espíritu. Y viene la exhortación, ¿verdad? Algunos se molestan: no, si no les hables así, no, en la plaza no prediques así, porque se van a asustar. Entonces, yo pongo este ejemplo: si yo comenzara a ver que empieza a salir lumbre de allá de atrás y humo, y yo por no quererlos asustar a ustedes me quedo callado, el fuego sigue avivándose, la electricidad comienza a irse, comienza a haber un gran incendio, y yo por no quererlos asustar a ustedes voy a perecer juntamente con ustedes. Vamos a quedar aquí calcinados, ¿sí? Pero si yo les hablo con la verdad, ustedes van a salvar sus vidas. Decía que el gran hombre de Dios, Juan Hughes: prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. ¿Sí? Imagínese usted el mismo Noé cuando andaba predicando, pues las personas no lo creían. Los que podían imaginar lo que se iba a venir también se podían asustar, pero preferible irnos al cielo golpeados por la palabra de Dios que acariciados para el infierno. Y el propósito de Pablo en el capítulo 3 de Romanos era el condenar al mundo, gentiles y judíos por igual, presentar que todos están bajo condenación. Y después de eso, presentar la esperanza, presentar que no todo ha acabado, y ahí en esa esperanza se puede disolucir más, puede relumbrar más la gracia de Dios, y el ser humano la llega a tener más apreciación. ¿Sí? Usted se sale ahorita y quiere buscar una estrella, ¿qué pasa? ¿Las estrellas están en el cielo o no están? Sí están, pero no se pueden apreciar porque está el sol y candila. Pero ¿qué pasa si usted se senta en la oscuridad y lleva a la persona a contemplar las estrellas en la noche, allá en el cerro? Las va a poder apreciar. Entonces, para poder apreciar la gracia de Dios, la persona necesita tener la convicción de pecado, y entonces sí, se va a ver manchado en el espejo de la ley. ¿Estamos aquí? Gloria a Dios. Dice el versículo 6, esa es la perícopa principal de todo el capítulo, lo que voy a exponer. Versículos 6, 7 y 8. Dice el 6: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Aquí en el versículo 7 y versículo 8 podemos ver dos bienaventuranzas. Observe bien. En la primera bienaventuranza, versículo 7, dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas.
dicho de otra manera, ahí Dios toma en cuenta tu pecado, pero lo perdona. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Pero en el 8, la bienaventuranza viene de otra manera. Observe bien. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Ok? En la primera bienaventuranza, el Señor toma en cuenta nuestro pecado, pero lo perdona. Y en la segunda no lo toma en cuenta. ¿Ok? Ahora, entre estas dos bienaventuranzas viene un contexto también en base al contexto, lo que se viene viendo, y es de que en esta iglesia multicultural de judíos, que a veces solían ser judaizantes, y gentiles que traían ideas confusas acerca de su verdadero pecado, en la primera bienaventuranza del versículo 7 representa para los judíos, porque los judíos tenían la ley. Entonces, a los judíos se les inculpaba de pecado en base a una ley que les había sido dada, ¿okay? Y que les sería perdonada en la expiación de Cristo Jesús. Entonces ahí, esa bienaventuranza es para los judíos. Les es inculpada de pecado, pero les es perdonado en Cristo Jesús. Y en la segunda, en la que no es tomado en cuenta el pecado, ese es para el pueblo gentil, porque nos dice de Romanos 5:13 que donde no hay ley, no hay comprobación de pecado. ¿Ok? Entonces los gentiles eran sin ley. Con esto no estoy queriendo decir que no eran tan culpables como los que sí tenían la ley, que eran los judíos. No, de hecho dice que a pesar de eso reinó la muerte en el hombre, porque aunque no tenían la ley, la quebrantaban de igual manera. Es como aquel que llegó delante del juez y el Señor le dice: quedas condenado a muerte porque asesinaste a tu abuela. Y aquel dijo: no, usted que yo no sabía que era pecado matar a mi abuela. Gloria a Dios. Sí, de igual manera era sentenciado. ¿Ok? Y Hechos capítulo 17, vamos a ir ahí. Y verso 30. Dice, predicando el apóstol Pablo a los griegos gentiles allá en Atenas, 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Voy a repetir para los que acaban de llegar a la cita. Pero Dios, habiendo, ¿qué dice? Pasado por alto. ¿Ok? Era la segunda bienaventuranza. Bienaventurado el varón a quien no es inculpado de pecado. ¿Sí? Aquel que no es inculpado de pecado. Entonces lo vuelvo a repetir el 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esta era palabra para los gentiles, para los griegos, ¿sí? De cultura helénica, de culturas filosóficas, platónicas. Entonces, dice el verso 10 de Romanos 4: ¿cómo pues, pregunta, me fue contada, estando, me brinqué el 9, pregunta, después esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Miren, pónganme atención. En Abraham aquí era como un símbolo
el judío tendría la ley. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Se acuerdan la promesa, no? De Dios para él. Pero también es un símil para nosotros los gentiles, porque él era gentil. Gloria a Dios. El pueblo judío no existía aún. Entonces él ahí estaba en representación también del pueblo gentil. Él era extranjero, él era pagano. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, en resumen, y me aproximo a mi conclusión, que quiero hacer breve, tanto en la justicia que da a cada quien lo que merece, como en la ley, en las dos se necesita la gracia. En las dos. Lo que Pablo quería enseñar aquí, que la gracia está por encima, ¿okay? Pero para poder recibir la gracia se necesita acceder. ¿Cuál es la puerta que hace posible que sea aplicada? Porque la gracia ahí está, la invitación del Rey ahí está. ¿Pero qué es lo que hace posible que sea aplicada? La fe. ¿Somos salvos por gracia por medio de qué? ¿De la ley? No, por medio de la fe. ¿Sí? Pablo decía que la virtud mayor del hombre era la fe. Si tan solo pudieses tener fe, decía, grandes cosas haría el Señor contigo. Si tan solo pudieras tener fe. ¿Cuántos tienen a Cristo aquí en su vida? Amén. Gloria a Dios. Levanta su mano, a ver. Quiero verlo. Si no tiene a Cristo en su vida, hoy es el día de salvación. No espere a mañana. ¿Ok? No espere al día de mañana. Porque hoy es el día de salvación. Para terminar, vamos a ir a Proverbios capítulo 12, verso 1. Este es consejo. Es palabra de consejo. Proverbios 12:1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Qué bendición, amado hermano, poder tener un Dios que nos corrige, que nos disciplina, que nos enseña. Por lo tanto, si usted es diligente, si usted es sabio y temeroso de Dios, no se preocupe de que la palabra ignorante esté en la Biblia, porque no es para usted. Nosotros, si abrimos la Biblia de pasta a pasta, vamos a encontrar de que Dios en todo momento está esperando que nosotros nos volvamos a Él. Nosotros perecemos porque no leemos la palabra de Dios, y es la manera por la cual vamos a fracasar en nuestras vidas. Pero yo siempre le he dicho a los adolescentes que el poder escudriñar la palabra de Dios no tiene que ser una carga, es una bendición. Los adolescentes de casa, de pan y alabanza, son bendecidos, son más que bendecidos. Aleluya. ¿Por qué? Porque es una gran bendición que se pueda levantar en la mañana, o el limón y le diga a su hijo: hijo, alístate para ir a la casa de Dios. Es una bendición que el niño se levante en la mañana y le diga a sus hijos: Manuel, alístate para irnos a la casa de Dios. Y que si el hermano John se queda dormido, se arrime a Adrián y le diga: papi, ya es tarde, vámonos a la casa de Dios. ¿A poco no es una bendición?
micrófono a mi hermano Juan. Padre Celestial, gracias por este tiempo, Señor. Padre, se ha predicado tu evangelio en este lugar, Señor. He presentado de alguna manera, Señor, cómo la gracia puede impactar para aquel, Señor, que acepta el mensaje de salvación. Oh, Señor, tú tuviste misericordia, amado Rey, cuando estábamos allá afuera, Señor, que vivíamos, Señor, en nuestros propios delitos y pecados, Señor. Pero por cuanto agradó al Padre, Señor, que nos apartó desde el vientre de nuestra madre para ser herederos, Señor, de las justicias que tú habías prometido, Padre, desde hace mucho tiempo, Señor, a un hombre llamado Abraham, que en él le serían benditas todas las naciones de la tierra. Hoy estamos aquí en este lugar, Señor, y hemos contemplado, Señor, tu palabra que hace sabio al sencillo, Señor. Por lo tanto, recibe toda gloria y toda honra y alabanza y adoración, porque tú eres digno, Señor. Porque digno es el Cordero de Dios que fue inmolado en la cruz, Señor. Bendice a cada uno de los que estuvimos aquí, Padre, que no haya confundido a ninguno, sino que haya sido de bendición el exaltar a tu Hijo amado Jesucristo. En el nombre de Jesús te doy gracias y bendigo a mis hermanos. Amén y amén. Gracias.